Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz y esta lectura es para todos los signos que caen en el elemento agua, agua, agua. Esto es para todas las personas que vibran con la sintonía del agua. Esta lectura es para el colectivo y corre del 16 de marzo hasta el 30 de marzo. Okay, vamos a ver qué nos dicen las cartas. La primera pregunta va a ser: ¿qué situaciones internas del pasado han formado la situación actual? Pasado, internas. Situaciones externas que han influenciado el pasado reciente. Situaciones externas para aquellos signos de agua. Situaciones externas. ¿Quién eres tú en el pasado reciente? Estas dos circunstancias han creado una persona. ¿Quién eres tú, no? Formado de esas experiencias de este pasado reciente. Y reciente puede ser días, meses, semanas o hasta años atrás. O sea, un pasado que es reciente. Ahora, en el presente, ¿cuáles son los retos físicos? Y cuando me hablo físico, me hablo de la materia, ya sea las finanzas o cosas relacionadas con la salud. ¿Cuáles son los retos en el presente a nivel de la materia? ¿Cuáles son los retos a nivel mental en el presente? Retos a nivel mental. ¿Y cuáles son los retos a nivel emocional en el presente? Ahora, ¿cómo poder solucionar las situaciones internas del pasado? Las situaciones internas. ¿Cómo solucionar? ¿Cómo solucionar las situaciones externas? ¿Cómo solucionar, o cuál es el consejo, mejor dicho, para aquellos retos físicos o del plano material? ¿Cuál es el consejo para poder solucionar aquellos retos presentes a nivel mental? Y finalmente, ¿cuál es el consejo para poder resolver aquellos retos a nivel emocional? Las emociones, ¿cómo resolver aquello emocional? Esta tirada la llamo el pequeño humano, The Tiny Human. Y finalmente, un consejo cortesía de Answers to Our Spirit Oracle Cards, que me gusta mucho trabajar con ellos. Es un placer en el 2023 poder volver a trabajar con este oráculo y da que muy buenos consejos. Vamos a ver qué consejo final tiene para todos aquellos que son del elemento agua. Fuego. Ok. Situaciones en el mundo interno. 8 de copas. Situaciones de factores externos. 8 de oro. Interesante. 2-8. Ya aquí esta cosa se está poniendo interesante. ¿Y quién eres tú en el pasado reciente? 10 de bastos. Ok. Vamos a empezar por aquí. Disculpen los sonidos adicionales como el de la nevera, pero ya saben, uno aquí intentando sacar esto para ustedes, independientemente de las pequeñas distracciones. No va a ser perfecto, pero lo importante es ver este 8 y 10.
En factores internos, tu mundo ha sido un mundo que tiene expectativas. Eres una persona que sabe que va y que no viene. Definitivamente ha habido situaciones las cuales han sido arduas y sin embargo tienes la sabiduría de alejarte en el momento indicado. Vamos a suponer que ya tú vienes viendo de que, vamos a suponer si tienes una relación romántica, ya antes de que las cosas se pongan a lo peor, ya tú sabes, ya tú tienes la intuición de que el fin viene cerca, entonces tú eres el tipo de persona que decide abandonar una relación antes de que esa persona te deje a ti. A nivel externo, eres una persona que eres muy trabajadora y al mismo tiempo, ya sea en el ámbito laboral o ya sea en el ámbito de los estudios o ya sea la familia, siento que eres una persona que trabaja demasiado y de cierta manera como que se aprovechan. Siento que eres ese tipo de persona en la cuales la gente puede depender de ti, ya sea nuevamente en el hogar, ya sea que seas un proveedor o una proveedora en tu hogar, o ya sea, ya que no sean esas circunstancias, pero eres el tipo de persona en el cual el jefe te va a pedir que te quedes horas extras y siempre le dices que sí. Y aun si esas cualidades son buenas, cuando hay un exceso, ese exceso hace que pierdas tu balance. Porque en tu pasado reciente eres una persona que carga demasiado sus espaldas. A ver si voy a poner esto un poco más cerca, porque quiero ver que puedas darte cuenta de cómo este eres tú en el pasado reciente. ¿Ya? Ya sea porque quieres demasiado o porque quieres eh, siempre ser la persona en la cual dice que sí a todo, eso acarrea consecuencias. El no poner un balance hace que te sobrecargues. Es muy posiblemente que tengas fatiga y eso no solamente me refiero a nivel físico, hay un tipo de fatiga emocional porque vemos a Nordor, que es un dios de agua. Él se va de el Asgard, que es la residencia de los dioses nórdicos, antes de que empiece el ocaso o el llamado Ragnarok. Él ya sabe que el fin viene cerca, entonces antes de que la mierda caiga al piso, él decide irse antes. Y sin embargo, por el otro lado, eso hace que tengas un tipo de actitud de evasión, ¿no? Porque si por un lado es bueno saber o intuir eh, cuándo es el momento de irse de un lugar, y ya sea a nivel físico o ya sea a nivel emocional, si tienes un patrón de siempre irte y no ver las cosas hasta el final, eso también pues no funciona. Y aquí definitivamente eres una persona que sobretrabajas. La gente pide demasiado de ti, como siempre dices que sí, ellos de cierta manera te abusan, ¿no? Y en las consecuencias es que sientes como que la vida es muy pesada, ¿no? Pero nuevamente este es el pasado reciente. Vamos a ver cuáles son los retos a nivel de la materia, a nivel físico. Caballero de copas. Interesante
este caballero de copas, porque el caballero de copas es una persona, o sobre todo en esta carta, que lleva equipaje y a nivel de la materia, como siempre tiendes a dar, eso conlleva de que estás sobrecargado y ya eso lo estás sintiendo en el cuerpo. A nivel mental, el reto, 3 de bastos. El 3 de bastos nos habla como reto de que eres una persona que está esperando que pase algo, que te saque de las circunstancias, como que siempre estás esperando. Entonces a nivel mental, el siempre estar metido en el futuro, siempre estar pensando en lo que va a pasar, no te permite estar en el presente. Y el reto emocional habla del sol, y fíjate que el sol es una carta no solamente buena, pero como reto emocional se refiere a de que no te estás prestando atención. Estás prestando atención a todo excepto a ti mismo o a ti misma. La carta del sol como reto emocional nos habla de que tu alma quiere libertad, de que tu alma pide de que le dediques tiempo, de que te ames a ti mismo o a ti misma, y sin embargo por siempre estar dando y dando y dando y dando te estás olvidando, no, de tu mundo emocional. Y esta carta ya te está hablando de que tienes que volver a enfocarte en ti. Ya tú has dado suficiente a los demás, ya ahora es momento para ti. Ahora, como consejo y cómo lidiar con tu mundo interior, nos sale el paje de copas, que está representado por el dios Freyr. El dios Freyr es un dios de la fecundidad, del amor, de la fertilidad, y él tiene una muy bella copa. Él ve la vida de una manera optimista, y ese tipo de optimismo es el que tú necesitas para tu navegar el mundo interno, en el cual siempre estás esperando o siempre te estás yendo de las circunstancias. Aquí el dios Freyr te está diciendo, date una oportunidad a ti mismo de descubrir el otro lado de la vida, date una oportunidad. Ten un poco de fe, porque eso te va a ayudar a ti a encontrar la estabilidad emocional que necesitas. Y acá, interesante que sale una valquiria, que es la reina de espadas. La reina de espadas es una mujer que definitivamente separa la razón de las emociones. Y aquí, como nos habla del mundo externo, ella nos está diciendo de que tienes que dejar de estar dando y diciendo que sí a todo el mundo, y ya poner límites. Ella te está diciendo de que uses más la razón y te dejes de llevar menos por los sentimientos, porque eso lamentablemente está diciéndole que sí a todo el mundo no funciona. Obviamente no funciona, ¿no? Y ella te habla de la razón, te habla de la lógica, te habla de que tienes que tener autoridad en tu vida, no ser el esclavo de otras personas o la esclava de otras personas, ya sea de la familia, ya sea del trabajo, ya sea en la universidad, sea donde sea que aplique. Tienes que tener más de poder de decisión y saber cuándo decir no, y cuándo tener la sabiduría suficiente para tomar o no ciertas cosas y otras dejarlas ir. Entonces, el consejo para el reto de la materia
son las nornas, que vienen siendo en la mitología nórdica. Las nornas son el equivalente de las parcas, ¿no? De las moiras. Es la rueda de la fortuna. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Las nornas nos están hablando de que tienes que entregarte de una manera genuina, porque ya no puedes huir. Ahora mismo esta carga se va una vez que tú sueltas y tienes fe. Es tener fe de que las cosas van a resultar, porque la rueda de la fortuna, o en este caso representada por las nornas, nos hablan de oportunidades. Es posible de que seas una persona que te trae la naturaleza, y si es así, tienes mascotas, es bueno que les dediques tiempo. Y si no tienes mascotas, sería una buena oportunidad ahora, ¿no? De que adoptes o compres ya sea lo que sientas que debes de hacer, un tipo de mascota, un tipo de compañía. Eso te va a ayudar a estar más centrado en la materia, porque los animales tienen una muy buena vibración que te va a ayudar a ti a tener un poco más control, no solamente de tu salud, pero también de tu situación financiera, en vez de siempre estar dando y dando. ¿Ya? Este exceso de trabajo no es necesario, ¿ok? Y ahora, a nivel mental, el consejo es el 4 de espadas. Y el 4 de espadas nos habla de reposo. Tienes que darle un reposo a la mente. El sobrepensar no te ayuda. Y claro, es muy fácil decir, bueno, pues no te preocupes. Pero no me refiero a eso, me refiero, por ejemplo, a de que si no tienes una práctica de meditación, de rezar, de yoga, de tai chi, cualquier tipo de disciplina que te ayude a salirte del plano mental va a ser genial. Porque esta expectativa de siempre estar esperando algo mejor, o que venga alguien y te rescate, siempre te va a llevar en una situación de estrés, y ese estrés mental afecta toda tu vida, ya, porque esta es el área, esta es la materia, aquí las emociones, y luego esta es el área mental y luego acá son las emociones. Aquí te estás hablando que tienes que tomar un break de la mente, porque eso te va a poder ayudar a conectarnos con tu sabiduría y con información que baja de los altos planos, ya sean tu ser superior, ya sean ángeles, ya sean tus espíritus guardianes. Y finalmente, como consejo para tu reto emocional, viene siendo el 9 de oros. Y este 9 de oro, una muy bella carta, ella es una elfa. Está aquí, estas bellas mariposas. Es una mujer de abundancia. Y fíjate qué interesante que el oro se podría hacer que ser análogo del sol. Tienes que tener una conexión contigo mismo o contigo misma a un nivel donde tú puedes integrar el mundo físico con el mundo espiritual. Porque ahora mismo, ya sea de que no vivas cerca de la naturaleza, si tienes algún parque cerca o si tienes una oportunidad de ir a la naturaleza, definitivamente es algo que te va a ayudar mucho para poder conectar con tus emociones. Has estado desconectado de tus emociones
emociones por algún tiempo, por querer sobretrabajar y por querer complacer a otras personas, y eso no te ha hecho necesariamente feliz, te ha hecho una persona, no necesariamente que estés sufriendo, pero estás demasiado agotado a nivel mental, a nivel físico y en todos los niveles, porque se te pide que conectes con la naturaleza, lo sublime. Si tienes en tu casa tu propio jardín, atiende tu jardín, pero también te está hablando de que atiendas a tu propio jardín, atiende tus propias flores, en vez de estar enfocado en pensar cuándo va a venir mi llama gemela y ese tipo de pensamientos que te sacan del presente. Eso no te ayuda. Ahora es momento para ti, porque eso te va a ayudar a poder tener una vida más plena, sobre todo ahora eh, que el mundo puede en algunas ocasiones parecer caótico. Estar conectado con la naturaleza definitivamente te va a centrar y te va a dar un sentimiento de paz y un tipo de gozo que no has experimentado antes en tu vida. Y finalmente, pero no menos importante, los ancestros te dan como consejo: limpia tu mente. ¡Wow! Pon tu mente clara, está en el presente, enfócate y abraza. Si denotas en esta carta, mira qué bella ave hay aquí. Y esta madre con su niño viendo a su familia. Y fíjate que son obviamente son humildes por la manera de vestir, donde están en la naturaleza, pero unos ciertos elementos están en la naturaleza. Tienen una vida simple y sin embargo tienen felicidad. Estar presente es muy importante. Estar en la mente es lo que te tiene en ese paradigma de sufrimiento. Voy a ponerla acá, que se vea bien. Voy a ponerla aquí mejor, aquí sí se ve bien. Bueno, en conclusión, conecta con la naturaleza, reposa a nivel mental, con cualquier tipo de práctica que resuene para ti poder lograr eso, y date amor a ti mismo o a ti misma. Y eso, mis amigos, es la lectura para los signos de agua. Espero que les haya gustado. Si les gustó esta lectura y si resuena con ella, por favor denle like, comparta, suscríbase y apoye en cualquier manera que guste. Que pasen un muy buen mes.